Buenos días, mi nombre es Juan Alberto Pachapún Machoque, estudiante de Derecho del 10º ciclo de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad voy a desarrollar el decreto legislativo 1373 relacionado a la extinción de dominio. Decreto legislativo publicado en el Diario Oficial del Peruano con fecha 2 de agosto del 2018. El presente decreto legislativo es aplicable sobre todo bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efectos o ganancias que tienen relación o que se derivan de actividades ilícitas, tales como la administración pública, el medio ambiente, tráfico ilícito de drogas, delitos de terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada. Para ello, se tienen ciertos presupuestos para su procedencia. Primero, como lo hemos señalado, bienes que constituyan objeto o instrumento, efectos o ganancias de la comisión de actividades ilícitas, salvo aquellas que deban ser destruidas o no sean susceptibles de valoración patrimonial. Destruidas tenemos en el delito de tráfico ilícito de drogas, donde se incinera básicamente la droga, se incineran las pozas de maceración en los lugares alejados como la selva. Asimismo, que constituyan un incremento patrimonial no justificado o por no existir elementos que razonablemente permitan considerar su procedencia lícita. Acá viene un punto importante. Bienes de procedencia lícita que puedan ser sujetos a la extinción de dominio. ¿Cuáles son aquellos? Entiéndase, bienes de procedencia ilícita utilizados o destinados para ocultar, encubrir, incorporar bienes de procedencia ilícita, ¿no? Bienes de ilícita procedencia o que se confundan, mezclen o resulten indiferenciables con bienes de origen ilícito. Conocemos en el delito de lavado de activos el ocultamiento, ¿no? O la incorporación de bienes ilícitos, conocida como la conversión, ¿no? Otro presupuesto son aquellos bienes declarados en abandono o no reclamados y se tenga información suficiente respecto de su origen ilícito. Bienes que provengan de la enajenación, permuta de otros de procedencia ilícita o que constituyan objeto, instrumento o efectos o ganancias de las mismas. Afectados dentro de un proceso penal que su origen, su utilización o su destino ilícito no hayan sido objeto de investigación, o habiéndolo sido, no hubiere tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa. Bienes, objeto de sucesión por causa de muerte, ¿no? Los mismos que de modo cualquiera se tenga certeza de su procedencia ilícita. Tenemos el caso de un expresidente en el cual los herederos tratan, ¿no?, de
colocar ciertas medidas cautelares con la finalidad de proteger bienes que ya vienen siendo afectados en proceso de extinción de dominio. Para ello básicamente tenemos etapas en la extinción de dominio. Tenemos la etapa patrimonial a nivel fiscal y la etapa jurisdiccional a nivel judicial. En la etapa de indagación patrimonial, a cargo del fiscal especializado, es este el encargado de dirigir la indagación patrimonial de oficio o por denuncia. Claro está que para ello cuenta con el apoyo de la Policía Nacional especializada. Asimismo, en la etapa de indagación patrimonial participa la Procuraduría Pública conforme de sus funciones o atribuciones. Decisiones que deben sustentarse motivadamente. ¿Cuál es el plazo para la etapa de indagación patrimonial? Para casos comunes 12 meses y para casos complejos 36 meses. Ambos prorrogables por el mismo tiempo y por única vez. Se pueden solicitar también medidas cautelares. Asimismo, habiéndose concluido la indagación patrimonial, es el fiscal especializado quien está facultado para demandar la extinción de dominio o, en su caso, archivarlo. Pasamos a la etapa judicial. Acá la demanda es presentada por el fiscal especializado con los suficientes medios probatorios, solicitando, en algunos casos, medidas cautelares que considere necesarias. 24 horas después, se oficia al procurador público para que intervenga en el proceso en defensa del Estado. Presentada la demanda, el plazo de calificación será de 3 días hábiles para casos comunes y 10 días hábiles para casos complejos. La notificación de la demanda se realiza a los 2 días hábiles o en 3 días para ocasiones donde es por edicto o a través de medios de radiodifusión. El plazo para contestar la demanda, 30 días hábiles. El proceso consta básicamente de una audiencia inicial y una audiencia de actuación de medios probatorios. Llevado ello, la sentencia se emite dentro de los 15 días hábiles, teniendo como plazo para su apelación 10 días hábiles. Etapa de indagación patrimonial y etapa judicial. Debemos tener en cuenta para ello la competencia de los órganos especializados en la extinción de dominio. Es competente el juez especializado en la extinción de dominio del distrito judicial donde se encuentre ubicado el bien materia de indagación. Es el fiscal especializado en extinción de dominio el encargado de iniciar y dirigir la indagación de oficio o a petición de parte. A petición de parte del fiscal especializado en materia penal, del juez, del procurador público, del registrador público, del notario o cualquier persona obligada por ley. En esta etapa, el fiscal especializado está facultado para la utilización de cualquier medio probatorio y todas las técnicas de indagación que estime necesarias, siempre y
cuando se garantice el respeto de los derechos fundamentales. También está facultado para solicitar al juez se dicten las medidas cautelares necesarias. En el caso de la Policía Nacional, corresponde a la División Policial Especializada bajo dirección del fiscal especializado colaborar en la realización e indagación a fin de establecer, fundamentar la concurrencia de propuestos del proceso de extinción de dominio señalados en el decreto legislativo correspondiente. Como bien sabemos, decreto legislativo 1373. Tenemos también a personas interesadas en el proceso de extinción de dominio. Se presenta después del plazo previsto para la absolución de demanda o en cualquier etapa posterior al proceso. Participa en el proceso en el estado en que se encuentre. El juez, ya en la sentencia, decide motivadamente si le reconoce o no la calidad de terceros de buena fe. Para ello también debemos tener ciertos principios. Entre los más relevantes tenemos que acarrea nulidad todos los actos que recaigan sobre bienes de origen o destino contrarios al ordenamiento jurídico. En este caso, son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, como lo hemos señalado anteriormente. Otro caso relevante e importante es la autonomía del proceso de extinción de dominio, ya que éste es independiente y autónomo del proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional arbitral, por lo que no puede invocarse la previa emisión de sentencia o laudo en estos para suspender o impedir la emisión de sentencia en aquel. Tenemos ciertas limitaciones, como lo señalaba en su momento el fiscal especializado en extinción de dominio, Hamilton Castro. Cierta limitación en la normativa como herramienta destinada a recuperar bienes y ganancias de origen, especialmente porque la residualidad de la figura pérdida de dominio respecto a su proceso penal o falta de autonomía, ¿no? Hablamos de residualidad respecto a delitos como el caso de lavado de activos. Encontraremos ya no propiamente el tipo penal como lavado de activos, sino básicamente como enriquecimiento ilícito. En este proceso de extinción de dominio se tiene también la cooperación de parte de las entidades y funcionarios. El deber del servidor o funcionario público, la colaboración del particular, la cooperación interinstitucional y sobre todo la reserva de la investigación, ¿no? Gracias. Espero haber aportado algo respecto de la extinción de dominio, que como hemos señalado, es autónomo, no se requiere de una sentencia en un proceso penal, civil u otro. Gracias.